Buenas tardes. No hace falta. Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo seminario del ciclo de seminarios que estamos realizando este año con el doctor Sergio Usaniski, organizados por la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Son tiempos, es una semana particular, es una semana especial con muchos movimientos adentro y afuera, y bueno, de todos modos agradecemos la participación de Alfredo. Alfredo no vive en Buenos Aires, para los que no lo conocen tan de cerca, y él viaja a Buenos Aires en algunas fechas que ya están pactadas y que ya están pautadas y que hemos acordado con él, y bueno, llevamos adelante, es un gusto llevar adelante la actividad que programamos desde el inicio del año. El título del seminario a lo largo del año es ¿qué cuerpo nos hace falta? Ya hemos tenido 2 encuentros, uno en abril. Voy a decir también los títulos para recordar la línea en la que venimos trabajando. El primer seminario, que fue representaciones del cuerpo en el discurso social, en abril. El segundo seminario, que fue en junio, del panóptico de Bentham a la vigilancia líquida, Zygmunt Bauman y David Lyon. Y hoy es el tercer seminario, que lleva por título El cuerpo de las neurociencias, reducciones del movimiento, el lóbulo frontal la decisión, el lóbulo parietal la representación, el lóbulo temporal la significación, el lóbulo occipital el camino y su trazado, el cuerpo calloso la coordinación. Y el cuarto seminario, que va a ser en el mes de octubre, va a llevar por título ¿de qué cuerpo hablamos cuando hablamos de la clínica? También hemos este año inaugurado un espacio que en junio y nuevamente en octubre, que va a ser de 4 a 6 de la tarde, que se ha llamado conversatorio porque es un espacio de conversar con el doctor acerca de reflexiones sobre algunas prácticas que los estudiantes de psicomotricidad están realizando en diferentes situaciones comunitarias. Así que ha sido muy interesante la primera, que fue en junio, que la coordina el profesor Sebastián Fuentes, ¿sí? Y la próxima, que la coordina la profesora Flavia Soldano. Son prácticas del voluntariado que realiza la licenciatura, y esta la realizan en la Isla Maciel. Bueno, tenemos el gusto entonces de contar nuevamente con vos, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, los amigos nos presentan de la mejor manera posible. Bien. El mapeamiento cerebral tiene su primer fruto, comienza en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XVIII. Y tiene su primer fruto de expresión pública en la publicación de Joseph Gall en 1804. Joseph Gall fue un médico que vivía y se formó en Viena. Como se ve, Viena era un lugar bastante floreciente en el campo de las ciencias y de la cultura. No es por nada que Freud salió de ahí también. Debo mencionar de paso que la escuela psiquiátrica austríaca y alemana era una escuela psiquiátrica de gran envergadura en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y
fue muy lamentable que genios de la talla de un Jaspers fuese ahogado, lo digo metafóricamente, por la presencia del nazifascismo en esos países. O sea, la represión y el control sobre las experiencias psiquiátricas se desvió hacia la causalidad organicista que caracterizó el carácter racista de las investigaciones y los experimentos crueles con los cuerpos de los que no eran considerados humanos a pesar de serlo. Digo, es una pena porque la psiquiatría de Jaspers era una psiquiatría no clasificatoria sino comprensiva. Y, o sea, se orientaba hacia comprender, entender la dinámica y la etiología compleja de los trastornos mentales, muy diferente de la que hoy en día está en vigor. Hoy en día hay algunos que han rescatado a Jaspers como una fuente de inspiración, aunque digamos no esté muy actualizado en términos científicos. Sin embargo, por ejemplo, Luis Miguel Jorge, que es un notable psiquiatra de Río de Janeiro, que conoce muy bien la historia de la psiquiatría en los últimos 200 años sobre todo, no porque él viva 200 años, pero digamos porque se ha dedicado a estudiarlos con fruición, aprecia y ha retomado como fuente de inspiración, por ejemplo, Jaspers. Debo decir que en la década del 60, más o menos, Jaspers estuvo en un cierto momento de moda en contraposición a la psiquiatría burocrático-clasificatoria categorial, que hacia eso se desvió la psiquiatría inglesa y la psiquiatría americana, como fruto de los desastres psíquicos producidos por la guerra. La extensión de la masa humana afectada y en crisis por los efectos de guerra obligó, esto lo digo muy entre comillas, un poco irónicamente, se vieron obligados, recibiendo los contingentes de neuróticos de guerra y bueno, con todos los efectos traumáticos que causaban estados neuróticos o de borderline, esto trajo como consecuencia la necesidad de un esquema burocrático de administración de esa masa humana, en desorden, digamos, digo, tomando el término inglés, disorders, que es el modo de referirse a estas cuestiones, digamos, hubo más preocupación en la dirección de cómo ordenar esta masa humana que en comprenderla. Y entonces, aunque avanzaron los estudios de etiología, la relación entre la etiología y las categorías psicopatológicas no se articuló hasta muy tardíamente, hasta mucho después. En aquellos momentos eran supuestos que tenían que ver, digo, eran los enlaces entre las categorías psicopatológicas propuestas por los manuales, que proliferaron
justamente en esa época. No es por casualidad, ¿no?, que el DSM nace en 1950 y no me acuerdo exacto si es 53 o 54 por ahí, o sea, en la posguerra. En la psiquiatría inglesa también aparecen manuales clasificatorios. El manual Merck de Medicina para el Hogar, que se editaba desde 1903, pero que no tenía un capítulo psiquiátrico. En la década del 50 adquiere el capítulo 7, o la parte 7, que es la parte psiquiátrica. Digo para que nos situemos un poco respecto a cómo van proliferando o naciendo los diferentes sistemas de clasificación, ordenamiento, comprensión, etc. La década del 50, es decir, me voy a ver necesitado para lo que vamos a decir después, de mencionar un poco cuestiones históricas para situarnos, y para que veamos que lo que acaba escribiéndose como conclusión en el discurso social y tomando prevalencia es totalmente ligado a las prevalencias discursivas, o sea, a los sistemas de poder. La ciencia moderna se enlaza de un modo muy, ¿cómo diría?, una trama muy apretada con los sistemas de poder. Digo porque, así como la religión en otra época, ¿no?, en la época precartesiana, digamos, ¿no?, o pre-newtoniana mejor, se enlazaba la religión con los sistemas de poder, al tomar un mayor protagonismo la ciencia, es por ahí que el poder y el discurso científico se enlazan. Ustedes saben el cuidado que tienen los sistemas de poder de administrar, controlar, orientar y definir qué es lo que se investiga y qué es lo que no se investiga. No sé cómo andan las cosas por aquí, supongo que no muy bien, pero en Brasil acaba de salir una decisión del Ministerio de Ciencia, Cultura, etcétera, Educación, en el que se suprimen 93.000 bolsas, becas de estudio y de investigación. Nada más que 93.000. Lo que constituye aproximadamente un poco menos de un 30% de los fondos dedicados a ese métier. Y claro que los que sobreviven, digamos, los que son eliminados y los que sobreviven, sufren una debida selección. Bien. Lo que sería aquí el organismo del CONICET, que está encargado de la distribución de los fondos, allá es el CNPq, pero el organismo se llama CAPES. Y ese organismo ha sufrido modificaciones muy importantes con el gobierno dictatorial que en este momento caracteriza a Brasil. Lo pongo como ejemplo bien reciente, para que no pensemos que estas son cuestiones meramente históricas o que solamente después se sabe. No, se sabe de entrada nomás. Bien. Por aquí las cosas andan parecidas, ¿no? Es decir, las noticias que yo tengo del CONICET, digamos, son también problemáticas, como mínimo problemáticas. Resistiendo. Resistiendo. Resistiendo, sí. Yo sé que, digamos, hay buena gente también ahí que resiste. Bueno, lo mismo en los CAPES. En los CAPES
armó una paralización, en fin, toda una lucha, una objeción, un cuestionamiento, porque es anticonstitucional esa medida, porque hay en la Constitución Nacional una salvaguarda de la libertad de investigación, y bueno, etcétera, ¿no? Además, en las normas del presupuesto nacional hay de una determinada cifra, un porcentaje que tiene que ser obligatoriamente dedicado a eso, y por supuesto que 93.000 suprimidas comprimen la cifra de un modo que no corresponde a lo que debería ser constitucionalmente hablando. Bueno, en la década del 50, ¿no?, nacen varios manuales. El que nos resulta más familiar, porque es el que más nos molesta, digamos, ¿no?, es el DSM, que nace en esa época, donde en su nacimiento se discute en el grupo de los 50 y pocos psiquiatras que lo componen, que componen el comité de redacción y todo lo demás. Lo que se discute es si se va a usar un sistema categorial, o se va a usar un sistema cuantitativo, o se va a usar un esquema basado en la patognomonia. Basado en la patognomonia quiere decir en la presencia o ausencia de formaciones o de manifestaciones que son portadoras potenciales de patología. ¿Está claro? O sea que, estando esos factores, alguna patología va a ocurrir. Cuando se trata de un factor patognomónico es porque ya hay una relación entre el factor y la enfermedad, la enfermedad definida. O sea, eso es patognomónico. Ahora, cuando hay un estudio de la patognomonia, eso quiere decir que hay un estudio de cuáles factores, cuando están presentes, uno puede esperar que las cosas anden mal, aunque no se sepa bien qué tipo de mal vendrá. Bien. Cuando se habla, digo para ir diferenciando estos términos, ¿no?, cuando se habla de patogenia, se habla de el origen de una enfermedad. Quiere decir, ese virus, esas bacterias son patogénicas o esas bacterias no lo son, porque hay bacterias que no son patogénicas, que nos hacen falta y forman parte de nuestro cuerpo. Digo de paso que sepamos que alrededor de un 60 y casi 70% de nuestro cuerpo está compuesto por bichitos que no somos nosotros, ¿no? O sea, por pequeños organismos, ¿no?, que forman parte de nuestro cuerpo y que hacen su trabajo, tienen su vida, tienen sus hijitos, ¿no?, y caminan y viajan junto con nosotros. Mejor ni verlos, porque si no, imagínense el lío que sería. Uno ya tiene problemas con un cuerpo, imagínense con tantos. Bien. Subrayo que es en esta década del 50 y del 60 que se esmeran en producir manuales, porque es curioso, es curiosa la contradicción científica que ahí se arma, digo, en el campo de la ciencia misma. ¿Por qué? Porque justamente es en la década del 50 y del 60 que comienzan, sobre todo en la del 60, que comienza a haber descubrimientos, se realizan descubrimientos de causalidad orgánica, que van más allá del anatomismo.
quiero decir, el anatomismo era un sistema de definición, de comprensión o de desciframiento, ¿no?, de las enfermedades, que se basaba en la correlación, todavía se basa en la correlación entre la disfunción de un órgano o la alteración anatómica de un órgano y un tipo determinado de afección. En la parálisis cerebral eso fue tema central de la medicina durante la segunda mitad del siglo XIX y una buena parte inicial del siglo XX. Pensemos que Freud estudió en primer lugar paralíticos cerebrales, lo mismo que Lacan. Lacan también estudió primero en su formación médica, en su especialización psiquiátrica, neuropsiquiátrica, como se decía entonces, paralíticos cerebrales. ¿Por qué? Porque era muy prestigiosa la ciencia que definía la correlación entre malformaciones o deformaciones, agujeros en el campo de la anatomía y disfunciones que aparecían en el comportamiento, en las habilidades, en la inteligencia, etc. En realidad esto fue, en la segunda mitad del siglo XIX, heredero de Joseph Gall, que mencionábamos, se escribe J-O-S-E-P-H, Gall, G-A-L-L. Debo decir rápidamente que Joseph Gall, cuando presentó su mapeamiento cerebral, no fue para nada bien recibido en la Academia de Medicina. La Academia de Medicina de Viena no era nada progresista, era muy conservadora, hasta el punto en que ustedes saben que cuando Freud presentó su primer estudio sobre la histeria, en fin de 1800, de la década del 90, 1890, fue muy mal recibido. Digamos, nunca más lo invitaron. Digo, para tener una medida de que era la escuela de Viena. Y Freud tuvo que ir a estudiar la histeria fuera de Viena, con Charcot. Debo decirles que la modestia, ustedes saben que no es una de mis virtudes, que tuve la honra, ustedes están viendo a alguien que sentó en la cadera de Charcot, o sea, en el hospital Saint-Anne, donde él, en el hospital Pitié-la-Salpêtrière, donde él daba sus clases, ¿no? Y se conserva la silla de él, el sillón de él. Y yo me senté ahí, así que lógicamente todo lo que yo digo está impregnado de la sabiduría de ese espíritu, ¿no? A partir de ese momento yo ya no dudé más de lo que decía. Bien. El problema es que otros dudan, ¿no? Ese es el problema del narcisismo extremo, ¿no? Lo interesante del mapeamiento de Joseph Gall es que, bueno, antes, ¿cuál es la contradicción a la que me refería? Los avances por el lado del anatomismo eran avances muy simplistas, digamos, ¿no? Porque órgano mal formado, órgano que no funcionaba bien.
Entonces ahora, ¿qué quería decir funcionar bien o no funcionar bien? En términos moleculares, por ejemplo, hasta fin de la década del 40 no se sabía casi nada. Y trabajosamente se avanzó en ese terreno. Pero resulta que en la década del 50 se producen descubrimientos muy importantes en el campo de la genética. Ustedes saben que Jérôme Lejeune descubrió la trisomía 21 justamente en el año 1958. No es por casualidad, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se inclinasen el grupo que redactó el DSM-1, el primero, que se inclinase tan fuertemente a utilizar una metodología categorial y no etiológica? Porque habiendo avanzado en las etiologías desde el punto de vista genético, ¿por qué las enfermedades mentales, por ejemplo, no se situaron en correlación con estas variantes patogénicas genéticas? Bueno, esa disociación tiene una larga historia hasta nuestros días. Porque, claro, encontrar los puentes entre las resultantes comportamentales y las resultantes emocionales, los resultantes de la inteligencia y la producción, el puente entre la descripción categorial, o sea, se porta mal, se sube encima de las sillas, ¿no? Come con las manos, qué sé yo, ¿no? O le grita, ¿no? a su mujer, demasiado. O sea, la correlación entre eso, el hilo que uniese esos comportamientos atípicos o considerados no normales estadísticamente, que uniese eso a una causalidad, sea genética y o neurológica, requería una investigación muy fina, para la cual no había suficientes recursos ni de imagen ni de neuroquímica, por ejemplo. Recién estábamos en aquella época, en esas décadas de la segunda mitad, primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, estábamos, digamos, en pañales, ¿no? En relación a los estudios moleculares. Así, por ejemplo, la historia del TDAH, del TDAH. Sí, que me sale en portugués y es diferente. H es H. Bueno, la historia del TDAH comenzó como lesión cerebral mínima. Digamos, se hablaba de lesión cerebral mínima desde la década del 40 hasta fin de la década del 60, inicio de la década del 70. Se podía hablar, para hablar de lesión se exigía que hubiese una verificación de correlación entre una lesión cerebral, un agujero en el órgano del comportamiento y el comportamiento atípico, y que hubiese una correlación fija, porque la medicina tenía el ideal de la patognomonia, o sea, de que a cada enfermedad le correspondiese un determinado tipo de signos y solo esos, porque si no se confunde. Entonces, lo ideal era encontrar los signos propios de cada enfermedad. Si fuese posible, uno solo, mejor, porque ahí habría una biunivocidad completa.
no habría dudas, digamos. Si los signos se multiplican y aparecen superpuestos con otras enfermedades en la causalidad, bueno, ahí se torna complicado definir si este tiene esto o lo otro. Bien. Pero ese camino, digamos, no estaba hecho. Entonces la lesión, si el tipo se portaba mal, ¿no? Y no prestaba la debida atención y era muy movedizo, muy agitado, entonces alguna lesión debería tener. Si no la veíamos era porque los sistemas de imagen y de transparencia de imagen no eran suficientemente finos, eran muy groseros, y entonces, claro, no se veía. Pero si el tipo se moría, le abrían la cabeza y se suponía que iban a encontrar el agujero correspondiente o la malformación correspondiente. Bueno, digamos, esto lo que hizo avanzar fue la tentativa de encontrar un mapeamiento cerebral más fino, más preciso. Empujó para ese lado. Y también empujó para el lado de la investigación neuromolecular. Claro, un escalón abajo o encima, un escalón diferente de la lesión, sería la disfunción. Por eso pasó a llamarse disfunción cerebral mínima. Con la doctora Coriat y el doctor Owen Foster hicimos, yo participé, una investigación sobre la disfunción cerebral mínima. Tengo todavía los esquemas y las estadísticas en las que demuestro por A más B lo que no existe. Sí, porque el metodólogo del grupo era yo, y ustedes saben que en metodología se puede inventar cualquier cosa. Depende de lo que uno le quiera hacer decir a la cosa. Aunque sea honesto, no es necesario falsear datos para nada, no falseamos ni uno, pero depende del recorte que uno haga, de lo que mire, porque lo que no mira no es variable existente. Entonces, el recorte que de lo real se hace es lo suficientemente configurado, es decir, recortado de un modo cuya configuración deje al margen las variables que no son controlables, porque si no, o sea, las variables intrínsecas al fenómeno tienen que ser controlables, ¿no? Pero las extrínsecas, todas, siempre y en cualquier experimento son incontrolables. O sea, no hay variable extrínseca al fenómeno que sea controlable, y suponer que porque ella es extrínseca no tiene incidencia es un absurdo completo. Lo que suele descubrirse después de un cierto tiempo es que eso que era extrínseco, la verdad, era intrínseco también. Bien. Esa transformación, de todas maneras, dejó a mucha gente en el aire. ¿Por qué? Digo mucha gente en el campo de la ciencia y de la medicina y de las terapias en el aire. ¿Por qué? Porque no hay un camino lineal entre la disfunción nerviosa y el comportamiento atípico. Y los comportamientos atípicos no son tan padronizados, quiero decir, no son tan uniformes. Es decir, están los que suben a la silla, pero están los que se le suben a la cabeza a la abuela. Entonces, el hecho de subir, bueno, no alcanza bien, ¿no? Porque uno se le sube a la silla y el otro a la cabeza, ¿no? Ahí empieza la subjetividad, que por supuesto es una singularidad que arma tal grado de diferencias y de complejidad que la categoría patognomónica se debilita.
¿Mm? Y entonces esto trae una queja. Por eso, lo mejor es eliminar cualquier etiología o supuesto de etiología y hacer una correlación por coincidencia de correlación. Coincidencia de correlación quiere decir, cuando el chico, cuando avanza, ¿no?, en la investigación en el campo de las neurociencias, en lo neuromolecular, entonces comienza el estudio de los tipos de proteínas y, los tipos de proteínas que intervienen en la neurotransmisión. Y entonces, bueno, la abundancia o la falta de la serotonina, de las tininas, de las guaninas, ¿no?, de las dopaminas, etc. Entonces, se supone que no habría una adecuada proporción. Y entonces comienzan los estudios de diferenciación de las concentraciones de los neurotransmisores. Digamos, ahí se hacen algunos avances, pero la cosa continúa complicada. Entonces el reduccionismo, en lugar de ser del lado del organicismo, pasa a ser del lado del comportamiento. ¿Se entiende esto? O sea, se ocupan del organicismo o de la causalidad orgánica los que practican ciencias básicas, pero no los clínicos. Los clínicos toman las cifras ya establecidas en los estudios laboratoriales, pero no se dedican a investigar eso. O sea, las diferencias que aparecen en los comportamientos no son objeto de una investigación minuciosa acerca de qué proteína, qué guanina, qué está de más o de menos. Entonces la psiquiatría se torna, digamos, más descriptiva que científica. Se parece más a una ciencia sociológica que a una ciencia propiamente psiquiátrico-médica. Lo que lleva a un cierto fanatismo en la afirmación de la causalidad. Se establecen tablas de causalidad fija y se suprimen los elementos que introducen la complejidad. ¿Se entiende esto? Bueno, esto lo vivimos todos los días, estoy haciendo un pequeño resumen. La genética gana mucho prestigio a partir de Lejeune porque el mismo método que él usó para descubrir la trisomía fue usado para descubrir otras variantes patogénicas genéticas con gran suceso. Y ahí se descubren las causalidades respectivas del síndrome de Williams, del síndrome de Noonan, del síndrome de Franceschetti-Treacher-Collins, el síndrome de... ese es uno del que yo hablo con bastante frecuencia, aunque es muy raro, pero es un niño al que le faltan pedazos de la cara y que un 30% de ellos son sordos por obturación del conducto auditivo. Se los tenía hasta la década del 90 como característicamente psicóticos. Resulta que cuando avanzó la cirugía reconstructiva y la cara de ellos mejoró mucho porque se le veía la calavera, ¿no? Imagínense lo que es tener un hijo en que los dientes están expuestos, los pómulos, parte del cráneo, etc., ¿no? Sí, son verdaderamente terroríficos. Y cuando se los empezó a tratar de otra manera y a mirar de otra manera y a auxiliarlos de otras maneras, resulta que el 70% no son psicóticos, resta solamente un 30%.
¿Mm? Bueno, esta es una de las vías por las que se verifica que la Constitución o lo constitucional no es causal per se. ¿Mm? Esto trae a colación, en fin de la década del 60, un cuestionamiento de la causalidad genética prevaleciente en todos los casos. Esa